el tema que les voy a compartir le puse: sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, es un tema que deberíamos estar tocando constantemente en las congregaciones y que a veces se toca muy poquito, pero lo debemos de tocar siempre. ¿Por qué? Porque desde que una persona se integra, se convierte a Cristo, desde ese momento se le tiene que enseñar a esa persona que tiene que vivir en santidad, porque si no vive en santidad, de nada sirve que diga ser cristiano. Va a estar causando vergüenzas al evangelio, va a andar aquí en la iglesia bien santo y allá afuera peleonero, gruñón, chismoso, mentiroso, murmurador, rebelde, soberbio, irresponsable, flojo, haragán, peleonera, mitotera, mitotero, allá afuera. Y aquí santos o santas. Así debe de ser la vida. Es engañarnos a nosotros mismos. Por eso el tema es: sin santidad nadie verá al Señor. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti, Señor, para suplicarte que me respaldes con tu Espíritu Santo. Hace un momento tus hijos que nos guiaron en la alabanza entonaban ese canto que habla acerca de que aunque un gigante esté al acecho de nosotros, no temeremos porque tú estás con nosotros. Y recordé aquella visión de aquella mujer que decía que veía a Satanás, que estaba arriba de las lonas, enojado por lo que aquí estábamos predicando. Pero esa mujer también tuvo la visión de mirar a un ángel grande, con alas gigantes, cubriendo nuestra espalda. Dios, te pido, Dios, que tu ángel acampe alrededor de este lugar y alrededor de cada uno de tus hijos, y los defiendas y los protejas, y que uses mi vida para hacer llegar esta palabra a tus hijos, y permite que esta palabra cumpla el objetivo para lo cual tú has puesto en mi corazón: compartirla con tu pueblo en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Sin santidad nadie verá al Señor. Creo que como responsables de una congregación o grupo o familia, tenemos que enseñar a quienes estén bajo nuestra cobertura a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y desde el momento que alguien se integra a estos grupos, o desde que un matrimonio le nace un hijo o hija, desde ese momento se adquiere delante de Dios la responsabilidad de enseñar a esos nuevos integrantes de la congregación o grupo o familia a vivir en santidad. Hace unos días presentaron aquí a su hija, a su bebé, esta Damaris, Alan y Viri también aquí presentaron a su bebé, y desde ese momento se están comprometiendo delante de Dios a enseñarle a ese niño a vivir en santidad, porque ese es el compromiso que se adquiere cuando usted presenta a su bebé desde chiquito, desde chiquita. El hombre, el papá y la mamá se están comprometiendo a vivir en santidad. Tienen que enseñarle al hijo que el ser cristiano es vivir una vida de santidad, sometidos a la voluntad de la palabra y del Espíritu Santo, y no para vivir y hacer todo conforme a nuestros deseos carnales quieren, o conforme el mundo vive allá afuera. Tenemos que enseñarle al niño, a la niña, a vivir como Dios dice a través de su palabra. Repito, desde el momento que nace un hijo o hija, o desde que alguien se arrepiente de sus pecados, sea de la edad que sea, se le debe o deberá de enseñar a que ser hijos de Dios o cristianos implica vivir en santidad. O sea, que ser cristiano no es adquirir una religión, sino una forma de vida, como dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, versículo que ustedes saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Repito, sea de la edad que sea, los que se integran a una congregación o grupo o familia cristiana, se les deberá de enseñar que ser hijos de Dios o ser cristianos implica vivir una vida nueva. A esa vida nueva se le llama vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, o nadie vivirá en el cielo como con el Señor en el futuro. O yo me atrevería a decir que sin santidad
a nadie le va a ir bien, o a ninguna familia le va a ir bien, aunque digamos ser cristianos. Si no vivimos en santidad estando vivos y en la tierra, no nos va a ir bien, y tampoco vamos a entrar en el futuro en el reino de los cielos. ¿Es una verdad divina? Sí. Ahora, esta forma de vida es una forma de vida hermosa. Es enseñarle a tus hijas que no hay noviazgo, a menos que alguien se acerque a ti y sea de tu misma fe y tenga las intenciones de casarse contigo. No hay noviazgo. No se trata de que los chicos y las chicas anden besuqueándose en la esquina con uno y luego con otro, y luego los chicos anden probando por aquí, por allá y por acá, y luego los chicos ya se vayan al hotel y las chicas. No. Tienes que enseñarle a tu hijo y a tu hija a que ser cristiano y vivir en santidad implica que desde su corta edad tenga que guardarse para el matrimonio y se case con aquel que Dios le muestre y que sea cristiano y en el orden de Dios. No que primero se van al hotel y después quieren casarse y luego ya no quieren casarse. ¿Para qué nos casamos si nos amamos? Porque ese es el pretexto que algunos tienen. Entonces, hermano, eso es a los chicos y a las chicas que les tenemos que enseñar. Pero también le tenemos que enseñar a los nuevos cristianos que se van integrando a la iglesia. Vivir en santidad implica santidad. Vivir en santidad implica no fornicar, no cometer adulterio, no andar de rateros, no andar de mirando pornografía, no andar de chismosos, no andar de rebeldes, no andar de soberbios. Eso implica santidad, eso implica ser cristiano. Vivir en santidad, y eso se lo tienes que enseñar a tu hijo, a tu hija, desde su corta edad. Ahora, si ya son grandes, pues ya está arrepentido, y ya es cristiano, pues está arrepentido. El arrepentimiento significa dejas de hacer lo malo y empiezas a hacer lo bueno. Eso es santidad, y demostrarlo con frutos, como lo vamos a ver en este tema. Una vez que alguien se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como Señor y Salvador personal, dice la palabra de Dios que tiene que vivir una vida nueva, y que como fruto o resultado de su conversión deberá de vivir en santidad. Así lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 6, verso 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Tú te entregas a Cristo, te arrepientes, lo recibes como Señor y Salvador personal. Ahora tienes que dar fruto. Como fruto tendrás que vivir en santidad, y como fin vas a tener la vida eterna. Ya tenemos la salvación, no nos la da Dios porque nos portemos bien. La salvación la tenemos por gracia, es un regalo que Dios nos dio, pero la tenemos que cuidar viviendo en santidad. En otras palabras, diría yo, ahora que ya son o somos libres del pecado y somos cristianos, tenemos que servir a Dios, y lo tenemos que hacer demostrando, dando frutos de arrepentimiento, dejando de hacer lo malo y haciendo lo bueno de por vida. No nomás es mientras estás en el templo, no es mientras estás en la casa supervisado por mamá o por papá, o supervisado por los hijos. No, es de por vida, siempre, porque así lo dejó establecido nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 20: por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Una vez que te arrepientes y recibes a Cristo, tú tienes que dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Y así demostrar que estás arrepentido. Y los frutos que debemos de dar todos y enseñar a los nuevos es o son dejar de hacer lo malo, repito, y hacer lo bueno de por vida. No se trata de vivir en santidad solo cuando estamos en el templo o grupo o familia. Se trata de vivir en santidad en todas partes: en la casa, en el trabajo, en la calle, en los tianguis, en los centros comerciales, en los campos deportivos,
Repito, santidad es dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno de por vida y en todas partes, aquí en México, en China o Corea o en cualquier país, a donde andes, tú fuiste llamado para vivir en santidad. Y Dios te dio la salvación y la vida eterna y la tienes que cuidar viviendo en santidad. Porque si no vivimos en santidad de acuerdo al contexto, no nos va a ir bien en la tierra mientras vivamos, y en el futuro no veremos a Dios o no viviremos con Él en el cielo por la eternidad. Antes de arrepentirnos y ser cristianos, digo yo, tenemos que vivir antes de arrepentirnos y ser cristianos, digo yo, pero lo importante es lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso del 9 al 10. Miren lo que dice. Lo importante es lo que dice la Biblia. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En otras palabras, estos versos que acabamos de leer, en otras palabras dice que antes de ser cristianos, nuestros padres nos disciplinaban como ellos querían y los respetábamos. Pues ahora que ya somos cristianos o cristianas e hijos e hijas de Dios, tenemos que ser obedientes a Dios y aceptar el vivir de acuerdo a su palabra, haciendo lo bueno y no lo malo, para que participemos de su santidad, sin la cual nadie verá al Señor, o a nadie le va a ir bien en la tierra, y nadie estará con Él en el cielo en el futuro. Sin santidad no. A veces hemos predicado que la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y a veces hemos predicado que vendrán sobre ti las bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y la obedecieres. Pero esas bendiciones y esa prosperidad no va a llegar a tu vida si no estás en santidad. Si no hay santidad en tu vida, no hay comunión con Dios. Si no hay santidad en tu vida, en tu forma de ser, no tienes comunión con Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos del 21 al 23, nuestro Señor lo dijo más claro de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Eso de qué nos habla? Santidad, santidad. Dios nos puede usar, aunque no andemos en santidad. Dios nos puede usar para echar fuera demonios. Tú puedes andar de soberbio, de soberbia, de tranza, de mentiroso por aquí por allá, pero un día Dios te permite ir te llama para ir a una liberación. Tú vas y echas fuera al demonio y le dices: te vas, Satanás, en el nombre de Jesús, y sale fuera el demonio, se va. Pero dice aquí el Señor que el día que estemos delante del trono de Dios, el día que se llegue el juicio final, Él dirá: apartaos de mí, no te conozco. Señor, pero si en tu nombre le eché fuera demonios, en tu nombre puse la mano sobre los enfermos y los enfermos sanaron. Señor, en tu nombre yo prediqué la palabra y gané un montón de gente. Apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Te dije que sin santidad nadie me vería, porque yo soy tu Dios santo. Por ello es muy importante, hermanos y hermanas, que como responsables, repito, de una congregación cristiana o de un grupo o de una familia, deberemos de enseñar a los que ya están y a los que se van añadiendo, desde los más chicos hasta los más grandes, que el ser cristiano implica vivir en santidad toda la vida.
porque sin ella a nadie le va a ir bien mientras viva en la tierra, y nadie podrá vivir en el cielo con el Señor en el futuro. Así que el ser cristiano e hijos de Dios implica, como ya lo vimos, el arrepentirse y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal y empezar a vivir una vida nueva, demostrando que realmente estamos arrepentidos, dando frutos de arrepentimiento, o sea, dejando de hacer lo malo y haciendo lo bueno de por vida, o sea, siempre y en todo lugar y en todo país. Nos ha tocado salir a otros países, pero siempre he ido con la intención: yo no quiero deshonrarte. Si voy a ir a Corea, si voy a ir a tal país, yo no quiero deshonrarte. Si voy a ir a unos lugares donde tienen que orar y tienen que alabarte y todo, yo ahí voy a llegar, y ahí voy a llegar a alabarte y voy a adorarte. Y aunque no vaya a alguna iglesia, si yo salgo a un lugar turístico, Señor, a ese lugar turístico yo voy a llegar y te voy a dar gracias porque me permitiste llegar a una playa, Señor, pero yo sé que al ir a una playa yo tengo que seguir con el compromiso de vivir en santidad y no andar mirando a las señoras que van con su bikini ni nada de eso. Yo tengo que tener cuidado en todo eso. Ahí se te presentan, pasan y pasan, vas a la playa, ¿qué haces tú? Ay Dios, ¿por qué vine aquí? No, pues tú andas normal, pero no andas codiciando, ni andas, estás con tu esposo, estás con tus hijos, con tus hijas. Tenemos que vivir en santidad en todas partes. Gloria a Dios. Con esto podría yo terminar el tema diciendo: santidad significa dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno de por vida. Y porque si no, no nos va a ir bien en la tierra mientras vivamos, y en el futuro no estaremos con Dios en el cielo si no vivimos en santidad, en cualquier parte y en cualquier país y en cualquier lugar. Pero aparte vamos a ver algunas evidencias o puntos en donde se nos especifica lo que significa vivir en santidad para los cristianos y nos quede más claro. En primer lugar, vivir en santidad implica que en lo que dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres o mujeres, empezando obviamente con los de casa, con la esposa o con el esposo, y luego con los vecinos, y luego con todos aquellos con los que tengamos que tratar. Dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos capítulo 12 verso 18. Se los digo en la Reina Valera, dice: en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero en la Biblia Nueva Traducción Viviente lo dice: hagan todo lo posible por vivir en paz. ¿Con quién? ¿Con quién? Con todos. ¿Todos quiénes? Vivir en paz con mi esposa. Si en un momento veo que ella anda de malas o algo, yo le respeto su estado de ánimo en ese momento y yo procuro acercarme con ella en paz, tener cuidado de no llegar y ser imprudente, y en lugar de que se calme le haga yo explotar más feo. Pues entonces yo tengo que buscar en un momento dado que ella tenga paz. Entonces no me acerco, vamos a pensar que eso hago. Pero después que ya está tranquila y todo, ya puedo acercarme. ¿Cómo estás? Estoy bien. No, a lo mejor le pregunto: te vi un poco molesta hace rato. Sí, es que pasó esto y esto otro, pero ya oré y gloria a Dios. Entonces uno tiene que saber en qué momento, no que llegas. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué quieres que tenga? Uy, pero no me contestes así. Oye, contéstame bien. Y la estás haciendo enojar más, ¿o no? Tenemos que aprender a ser prudentes y ver en qué momento puedes acercarte, en qué momento calmarte, y de esa manera tú estás buscando la paz y no la guerra. En lo que dependa de vosotros, estad en paz con tu esposo, con tu esposa, los hijos con los padres con los hijos, estar en paz con tu vecino, con tu vecina, estar en paz entre nosotros como hermanos. Eso es vivir en santidad, estar en paz con todos. Y esto de que hagan todo lo posible por vivir en paz con todos es o debe de ser una señal de que somos hijos de Dios y estamos arrepentidos.
Y es por ello que vencemos al mal haciendo el bien. Eso es vivir en santidad. Vence al mal haciendo el bien, como está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 21. Eso es hacer lo que agrada a Dios. Vence al mal haciendo el bien. Y haciendo esto, estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Estamos viviendo en santidad. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 16, verso 7. En la Biblia, traducción Dios habla hoy, se los voy a leer. Dice: cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta a sus enemigos los pone en paz con él. Eso es vivir en santidad. Cuando tu conducta le agrada a Dios, hasta tus enemigos Dios te los pone en paz. Eso es santidad. Que tengas paz con todo mundo, que busques la paz con todos, sean vecinos, sean vecinas, sea tu tío, sea tu primo, sea tu hijo, sea tu hija, sea tu nuera, sea tu yerno, sea tu suegro, sea tu suegra. Tenemos que estar en paz. Eso es santidad. ¿Es fácil? No. Y no se trata de ser hipócritas y nomás mostrar que estamos bien con la persona, pero por dentro queremos matar a esa persona, queremos desaparecer a ese o a esa. No, hermanos, la hipocresía no es santidad, la hipocresía es falsedad. Cuando hay hipocresía no hay santidad. ¿O sí? Por eso Jesús dijo en Lucas 12:1: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque ser hipócritas no es santidad. Y la Biblia dice que los hipócritas no entrarán al reino de los cielos. Pues los hipócritas tampoco les va a ir bien en la tierra, y en el futuro tampoco van a entrar en el cielo. Por eso tenemos que limpiarnos de esa levadura que es la hipocresía. Dice Proverbios 16:7, repito, en la Biblia Dios habla hoy: cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta sus enemigos los pone en paz con él. El hacer lo que le agrada a Dios, o lo que Dios dice que hagamos, es vivir en santidad. Eso es santidad. En segundo lugar, estamos viendo qué significa santidad en algunos puntos, aunque pude haber terminado desde hace un rato diciendo: santidad es dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno toda tu vida, porque de esa manera te va a ir bien en la tierra y en el futuro vas a entrar al reino de los cielos. Pero si no hay santidad en tu forma de vida, ni te va a ir, aunque digas ser cristiano, ni te va a ir bien en la tierra, y en el futuro no vas a entrar al reino de los cielos, porque el Señor te podrá decir: apártate de mí, hacedor de maldad. Pude haber terminado hace un momento, pero les dije que íbamos a ver algunos puntos en donde Dios nos muestra claramente lo que es santidad. Y ya vimos el primero. Santidad es estar en paz con todos los hombres. Amén. En segundo lugar, este punto lo pude haber puesto en primer lugar, pues de este verso salió el título de este tema. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, verso 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a quién, nadie verá a Dios. Ya vimos en el punto anterior que el seguir o buscar la paz con todos es hacer lo que le agrada a Dios, y eso es parte de lo que tenemos que hacer para vivir en santidad, porque está escrito en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, tenemos que procurar vivir en paz con todos los hombres, porque si no lo procuramos, estamos en pecado y no estamos en santidad. Y en este segundo punto, el vivir en santidad implica apartarnos de cualquier tipo de pecado, porque si no lo hacemos, no veremos al Señor en el futuro, ni viviremos con Él en el cielo, y mientras estemos en la tierra no nos va a ir bien. ¿Qué dice Mateo 7, versículo 21?
No se los di. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está, ¿en dónde? En los cielos. Eso es santidad, el hacer la voluntad del Señor en la tierra. Si no lo hacemos, no vamos a entrar en el cielo en el futuro. En otras palabras, el mismo verso 14 del capítulo 12 de la carta a los Hebreos diría, sin santidad, o sea que si hay pecado en alguien, a ese alguien no le va a ir bien en la tierra y en el futuro no verá al Señor o vivirá con el Señor en el cielo. Y la carta dirigida a los Gálatas, ahora vamos a los Gálatas, nos da una lista de los pecados que nos pueden generar muchos males mientras estemos en la tierra y en el futuro seamos excluidos del cielo y de Dios. Dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versos del 19 al 21. Vean, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A ver si me lo ponen en la traducción del lenguaje actual en la pantalla. Vamos a leer los mismos versículos que acabamos de leer, pero ahora en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Ahí está una lista de pecados que nos podrían excluir del reino de los cielos. Y mientras estemos en la tierra no nos va a ir bien. ¿Cuántos nosotros que ya conociendo la palabra estamos viviendo y haciendo o practicando las obras de la carne? ¿Cuántos ya diciendo ser cristianos? Les he dicho, porque hoy en día he estado atendiendo personas de otras congregaciones, pues no van allá a su congregación porque les da pena de todos los pecados que han estado cometiendo en su misma congregación. Y han estado practicando estas obras que son, a ver, lo vamos a leer aquí en Gálatas, en la traducción del lenguaje actual dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio. Me he encontrado de esos en las congregaciones. Sí. Hace unos días le liberamos un hombre que según cristiano y ya habían dado con 5 mujeres en su congregación. Y antes de llegar a la congregación, que era católico, se había casado 3 veces. Lo liberamos, cayó allá en la oficina, en el piso, poseído por el diablo. ¿Los encontramos? Sí, los encontramos. A ver, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas. Eso de las relaciones prohibidas son fornican. Hay muchos que dicen ser cristianos y fornican. Muchos vicios, muchos que dicen ser cristianos, a lo mejor hay quienes fuman, se echan sus copas hasta quedar hasta las chanclas. ¿Habrá eso? También hay. Todavía no somos la iglesia perfecta, pero Dios nos está perfeccionando, por eso nos está hablando acerca de la santidad. Muchos vicios y malos pensamientos. ¿Cuántos no estamos pensando mal unos de otros? Verso 20. Ok.
¿Hay alguien que traiga ahí su traducción del lenguaje actual en esos versos? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién lo tiene? ¿Tú? Léelo en voz alta, Alan, por favor. El 20 y el 21. ¿Qué dice? Odian a los demás. Ok, síguele. Wow. Gracias. Los que practican este tipo de pecados no entrarán al reino de Dios. Envidiosos, peleoneros, que crean divisiones, se emborrachan. Habrá en las iglesias, todavía lo hay. Pero Dios me está dando la palabra para usted y para mí, para que ninguno de nosotros practiquemos ese tipo de pecados, o para que si lo tenemos, tengamos que dejarlos y apartarnos y vivir en santidad, porque si no vivimos en santidad no veremos al Señor en el futuro y no nos va a ir bien en la tierra, y sí vamos a crear un montón de problemas a Dios en la congregación y en tu familia. En tercer lugar, vivir en santidad implica que cada uno de nosotros, los casados, tengamos control sobre nuestro cuerpo y sepamos vivir con la esposa santa y decorosamente y sin dejarnos llevar por los malos deseos. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versos del 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No sé si ya arreglaron por ahí, para que esto que acabo de leer me lo pueden pasar en la Nueva Traducción Viviente, porfa. Ahora vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Primera carta a los Tesalonicenses, del capítulo 4, versos del 3 al 5. Dice: la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Gracias. Esto tenemos que enseñar a los que están bajo nuestra cobertura, ya sea que seamos responsables de una congregación o de un grupo, de una familia. Una vez que alguien se arrepiente y recibe a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, le tenemos que enseñar que el ser cristiano implica vivir una nueva vida diferente a la que llevaban y demostrarlo dando frutos de arrepentimiento. Eso significa dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Y esto lo tenemos que hacer hasta que el Señor venga por segunda vez o hasta que muramos, vivir en santidad. Por ello es que quiero terminar este mensaje diciéndoles que si sin santidad a nadie le va a ir bien mientras esté en la tierra, y en el futuro no vivirán en el cielo con Dios, o como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En este punto, santidad implica que tengamos cuidado en nuestra relación con la esposa, que la tengamos en santidad y honor, que no actuemos dejándonos llevar por las concupiscencias de nuestra carne. ¿Qué son las concupiscencias de nuestra carne? Deseos impuros de la carne que no podemos controlar. Que no obligues a tu esposa o la esposa al esposo a hacer cosas que van en contra de lo normal en la relación conyugal. Eso es santidad.
No se trata de que vamos a ver una película porno para que hagamos lo nuestro. No, hay quienes lo hacen, pero hay quienes obligan a su esposa a hacer cosas y las amenazan. Y si no lo haces, ya no te dejo ir a tal lugar. Si no lo haces, ya no te doy gastos. Si ya no lo haces, no, espérate. ¿Cuántas mujeres han tenido que prestarse para hacer cosas feas, perversas en lo sexual, en la relación conyugal, porque el marido las tiene manipuladas con el dinero, o no las deja ir a tal parte, o ya no te dejo ir al templo, ya no te dejo ir a tal parte? Me tocó atender a alguien que dijo: ¿quieres ir al templo? ¿Quieres ir? Y te dejo servir y todo, pero tienes que hacer lo que yo digo. No, pues la mujer nos dijo llorando: pastor, me pide que haga esto, cuando él también conocía la palabra, conoce la palabra. Hermanos, por eso estoy hablando de esto. Es nuestra responsabilidad como responsables de una iglesia, una congregación, de una familia, de un grupo, enseñarles a vivir en santidad. Santidad significa hacer todo de acuerdo a la palabra del Señor, ser obedientes a la palabra en todo aquello que Él nos demande. Eso es santidad. Por eso estoy terminando con Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Hay mucho que perder si no vivimos en santidad. Hay mucho que perder si no vivimos en santidad. ¿Sí lo cree? ¿Qué perdería usted si no vive en santidad? Las bendiciones que Dios promete a los que le obedecen. ¿Qué otra cosa podría perder si no vive en santidad? En la salud. Porque al no vivir en santidad también acarreas enfermedades, ya que no cuidas tu cuerpo, no cuidas tu mente, no cuidas todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué más podríamos perder si no vivimos en santidad? Se puede ir a la basura tu matrimonio, tu familia. ¿Qué más podemos perder si no vivimos en santidad? Te pueden correr del trabajo. ¿Por qué? Porque si ya eres grosero, rebelde, soberbio, ratero, te van a correr. Es un hecho. ¿Qué más podemos perder si no vivimos en santidad? A tus hijos, si eres papá y mamá. ¿Qué pueden perder los hijos si no viven en santidad? Las bendiciones que Dios promete a los obedientes. ¿Qué pueden perder los hijos si no viven en santidad? La salud. ¿Qué más pueden perder? Su salvación, la salvación de su alma. Hay mucho que perder si no vivimos en santidad. Y mucho que ganar si vivimos en santidad. Si queremos ganar y tener todas las bendiciones que Dios nos promete a través de su palabra, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Me lo ponen en la traducción del lenguaje actual, por favor? Vamos a ver cómo lo dice la traducción del lenguaje actual. El mismo versículo. Se borró. De modo que no, espérame. ¿Qué dije? Segunda de Corintios 7:1. ¿No lo tienes? Ok. ¿Me puedes ayudar? En voz alta, así como hablas bien fuerte. Eso es santidad. Dejas de hacer lo malo y te dedicas a hacer lo bueno. Dejas de pecar, ya. Y empiezas a vivir como Dios manda. Eso es santidad. ¿Es difícil de entender esto?
Quise ver esos puntos para que lo traslademos a la vida diaria. ¿Cómo te portas con tu esposo? Santidad significa respetar a tu marido. Santidad significa respetas a la familia de tu marido. Santidad significa respetas a tu esposa y respetas a la familia de tu esposa. Santidad significa guardarnos de cualquier tipo de vicio o de cualquier tipo de pecado mencionados en Gálatas 5 del 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, borracheras, orgía, lujuria, lascivia y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os digo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia lo dice, cualquiera de esos pecados nos excluye del reino de Dios, y cualquiera de esos pecados que cometamos nos va a traer maldición y enfermedad y destrucción si no nos apartamos de ellos. ¿Qué prefiere? ¿Vivir en santidad? Si usted prefiere vivir en santidad, le quiero animar a que se ponga de pie. Por ahí le pedía a mis hermanos de la alabanza que si me pueden apoyar con un canto. Hermanos, a lo mejor no les dije, pero en conclusión es esto que les acabo de mencionar. En conclusión, hay mucho que perder si no vivimos en santidad, mucho que ganar si vivimos en santidad. Si queremos ganar, entonces dice la carta a los Corintios capítulo 7 verso 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor al Señor. ¿Qué prefiere? ¿Vivir en santidad? Si es así, póngase de pie. Para que quede bien clarito lo que significa vivir en santidad, y bien sencillo, vivir en santidad es no cometer ningún tipo de pecado de los que la Biblia nos menciona. Eso es vivir en santidad. Y vivir en santidad significa cuidado con lo que hablas. Vivir en santidad significa cuidado con lo que miras. Vivir en santidad significa cuidado con lo que permites, los pensamientos que permites en tu cabeza. Vivir en santidad significa no robar, no mentir, no adulterar, no fornicar, no ser soberbios, no ser rebeldes. Eso es vivir en santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y Jesucristo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre Dios que está en los cielos es vivir en santidad. Si usted prefiere vivir en santidad, le animo a que se ponga de pie. Los que se quedan sentados, ¿prefieren vivir en pecado o qué? Yo no puedo obligar a nadie a que se ponga de pie, pero el que alguien se quede sentado cuando le estoy diciendo ¿qué prefieres? ¿Vivir en santidad? Si es así, ponte de pie. Ahora, si no quieres, te puedes quedar sentado, tampoco te vamos a obligar a ti ni a nadie. Quiero que cierre ahí sus ojos donde está. ¿Y qué les parece si le pedimos perdón a Dios? Porque a lo mejor algunos somos santos, pero tenemos defectos, tenemos errores. Y la Biblia dice: el que es santo, santifíquese más todavía. Entonces, ¿qué les parece si nos santificamos más todavía y le pedimos perdón a Dios? Especialmente a aquellos que no han podido dejar algún pecado, o aquellos que no hemos perfeccionado nuestro carácter, nuestra forma de hablar. Y por si acaso, yo creo que ustedes y yo también vamos a pedirle perdón a Dios. Y algo más,
algo más que muy importante y a lo mejor te parezca humillante o que te tengas que humillar. Y mientras le digo esto, yo le voy a pedir a mi esposa que pase por acá arriba, por favor. Si considera usted, le vamos a pedir perdón a Dios, porque aquí creo que no hay perfectos. ¿O sí? Levante su mano los que son perfectos, los que ya dicen: hombre, si no me ha llevado el Señor es porque le está dando chance a ustedes. No somos perfectos, estamos siendo perfeccionados con la palabra del Señor y con la presencia del Espíritu Santo. Y esta noche el Señor nos ha dicho que sin santidad nadie lo verá. Y nos lo ha dicho porque cuando el Señor da una palabra y se da la palabra, esa palabra limpia, libera, sana. Jesucristo dijo un día a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Pero como no somos perfectos, somos santos, pero nos tenemos que santificar más todavía. Le voy a animar a que le pida perdón a Dios ahí donde está. Cierre sus ojos. Y si considera necesario pedirle perdón a su esposa o esposo por alguna falta cometida el uno contra el otro, o si considera necesario pedirle perdón a algún hermano o hermana que está entre nosotros, hay que hacerlo ahora. Especialmente los que estamos bautizados, pues hoy es el día en que participamos de la cena del Señor. Y la Biblia nos enseña que antes de tomar la cena, pruébese cada uno a sí mismo. Examínate a ti mismo. Si hay algo en tu corazón contra alguien y ese alguien está entre nosotros, puede ser tu esposo, tu esposa o algún hermano o hermana con la cual o con el cual has tenido algunas situaciones, pídele perdón a Dios y pídele perdón a tu esposa o a tu esposo si es necesario, o a ese hermano o a esa hermana. Hay que hacerlo ahora. Vamos a tomar la cena del Señor en un momento más. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para suplicarte que tengas misericordia. Primero que nada, de todos aquellos que somos responsables de dar enseñanza en este lugar. Perdónanos, Señor, a todos aquellos que servimos en este lugar, porque a lo mejor no te hemos servido con un corazón limpio, no te hemos servido con sinceridad, no nos hemos amado como tú quieres que nos amemos. Perdónanos, Señor, a todos los que servimos en este lugar, a los que predicamos, a los que damos enseñanza, a los que damos cursos. Perdona, Señor, a los que te sirven en la alabanza. Perdona, Señor, a los que te sirven como porteras. Perdona, Señor, a los que te sirven en el talento. Perdona las faltas que cada uno de nosotros cometemos, Señor. Y de forma personal, perdona las faltas que como pastor yo he cometido contra ti, contra tu iglesia. En el nombre de Jesús, perdóname, Señor. Así como te pedí perdón por las faltas que pudiese haber cometido algún siervo tuyo que colabora contigo en este lugar, en el aseo y en cualquier área de este santuario. Perdónanos, Señor, porque aún tu palabra dice: conviene
la santidad en tu casa, en tu templo. Perdónanos, Señor, por todo aquello que hemos hablado en este lugar. Perdónanos por todo aquello y actitudes que hemos tenido unos para con otros en este lugar, y que no son actitudes y que no son palabras que demuestren santidad. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús. Si quieres. Sí, Padre, en esta hora nos acercamos a ti y sabemos que delante de ti todas las cosas están descubiertas, todas las cosas están expuestas, y reconocemos nuestros pecados delante de ti, Señor. Reconocemos nuestras faltas y te suplicamos que tengas misericordia de nosotros y que nos perdones, y que tú obres con poder, Señor, en cada uno de nosotros, obres en nuestras vidas, para que cada uno de nosotros podamos crucificar nuestras pasiones y deseos. Cada uno de nosotros podamos llevar cautivos nuestros pensamientos a tu obediencia, y que podamos declarar, así como el apóstol Pablo lo declaró: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que estas palabras sean una realidad en nuestras vidas. Límpianos con la sangre del Cordero, Señor, y ten misericordia de nosotros, y obra para que no contristemos a tu Espíritu Santo, ya que tu Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, es el que nos convence de que estamos mal. Ten misericordia, Señor. Yo te lo ruego en esta hora, en el nombre de Jesús.